Tema ya se lo habíamos adelantado en nuestros titulares. Para muchas personas hoy es un día bastante duro, tomando en cuenta este aniversario del terremoto de 1976. Ya son 47 años de esta tragedia. Corría el año de 1976, 4 de febrero, cuando Guatemala despertó siendo sacudida por un sismo de 7.5 grados en la escala de Richter. La televisión guatemalteca y la Radio Nacional informaban a la población de la devastación que había provocado el terremoto. Para ese entonces, el Observatorio Nacional había informado sobre la intensidad y la magnitud del movimiento sísmico. 5.5 grados de intensidad y 7.5 en magnitud. Provino del noroeste de la capital a una distancia de 60 kilómetros. Son las 9 de la mañana del día 4 de febrero de 1976. Ese día, Guatemala tembló. Los centros asistenciales estaban ya trabajando intensamente. Estas son escenas del Centro de Traumatología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Los heridos golpeados y, por qué no, agonizantes guatemaltecos eran atendidos con el sentido del deber y la hermandad de sus compatriotas médicos. Para esta hora se habían atendido ya 280 casos, entre los cuales estaban golpes, hemorragias, quebraduras y shock nerviosos. El epicentro se localizó a más de 160 kilómetros al noroeste de la capital, en Los Amates y Zabal. Sin embargo, en la ciudad capital y sus alrededores, el movimiento telúrico dejó destrucción tras su paso. Estamos en la 9ª calle y vamos rumbo a la 7ª avenida. Las cornisas han caído y construcciones antiguas también. El ladrillo y la mezcla yacen tirados en las aceras de nuestra ciudad. Son las 9 de la mañana con 45 minutos del día 4 de febrero. La circulación de vehículos era escasa y la policía ya intentaba, para esa hora, controlar el tráfico, ya que el sistema de semáforos estaba inhabilitado por falta de energía eléctrica. El movimiento telúrico se sintió en 17 de los 22 departamentos. Según el informe oficial, alrededor de 258,000 casas quedaron destruidas, dejando cerca de 1.2 millones de personas sin hogar. 23,000 personas perdieron la vida y al menos 75,000 quedaron heridos. Calles, puentes, patrimonios culturales y otras estructuras sufrieron enormes daños. En la ciudad capital, a primera vista, el daño fue mínimo, pero observando detenidamente, destruyó zonas enteras, especialmente las antiguas, que resistieron los terremotos de 1917 y 18 y los templos coloniales que eran el orgullo de nuestra capital. «47 años han pasado de este momento que marcó la historia, en la que los guatemaltecos, pese a los daños, se unieron para resurgir». Podríamos decir que en esas fechas el mundo era guatemalteco y los guatemaltecos, ciudadanos de toda la tierra. Esa misma tierra que nos había sorprendido en lo más profundo del sueño para trasladarnos a lo más profundo del terror.
Seguimos hablando de este caso, de este tema especial que ha preparado el equipo de TN23 porque son impresionantes las cifras. Más de 75,000 personas resultaron heridas, 1.200.000 sin hogar. Y es que precisamente la colonia 4 de febrero se formó por la migración de varias familias que invadieron terrenos baldíos en ese tiempo tras perder sus viviendas en 1976. Hoy estamos en la colonia 4 de febrero. Esta colonia fue asentada luego del terremoto, precisamente del 4 de febrero de 1976. Recordemos ese sismo de 7.5 grados que dejó fallecidas alrededor de 23,000 personas en Guatemala. En este caso nos acompaña doña Fermina. Cuéntenos, doña Fermina, ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo 67. Yo me vine para acá, traje a mis hijos para trabajar. Me puse a tortear para allá y para allá, así. ¿De dónde es usted? Yo soy de San Juan, Zacatepec. ¿Y cómo fue el terremoto ahí en San Juan, Zacatepec? Ahí se cayeron todo. Ahí en San Juan, San Raimundo, se murieron miles. Don Lupe se fue a asentar a la ahora conocida como Colonia 4 de febrero, justo después del terremoto. Llegó con la invasión porque antes era una persona ambulante. ¿La capital o...? Yo andaba ambulante en las ferias cantonales. Y cuando supe, pues, otros de ellos vinieron y no me avisaron hasta que otro me dijo, vine yo y agarré. Sí, pues 47 años de vivir aquí. Sí. ¿Y cómo les fue a ustedes con el tema del terremoto? ¿Cómo vivieron ustedes el terremoto? Pues bastante triste, decepcionada porque como no teníamos que comer, pero vinieron algunas personas que vinieron a repartir comida. Vinieron de México, pusieron unos furgones y nos mantenían con la comida. Lo que pasa es de que la mayoría de personas que invadieron ya no viven aquí, todos los vendieron. Entonces los que ya viven aquí, ellos no saben nada cómo fue, cómo está y cómo empezó la colonia. Otras personas como don Gonzalo se asentaron en la colonia varios años después del terremoto, buscando mejores oportunidades de vida. Bueno, antes tengo entendido que aquí era un potrero, y entonces la necesidad de dónde pasó, de ubicarse uno, pues se invadió, se agarró a este sector, ¿verdad? Y a razón de eso se quedó por la 4 de febrero, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues aquí hemos estado haciendo vida, ¿no? Hoy por hoy, muchas personas ya han fallecido o han migrado a otras áreas, pero dicha colonia se creó ante la necesidad de decenas de familias.